nos cuesta tanto decir lo que sentimos y nombrar las emociones porque no nos han educado. Educar en expresar las emociones es algo que se practica desde pequeño. Durante mucho tiempo se ha confundido que educar es evitar lo malo y no potenciar lo que ha hecho bien. ¿Qué le salía primero a los papás, que ahora son abuelos? Pues lo que estaba mal, y su afán era pues reconducir esa conducta hacia donde está bien. Todo aquello que a ti te hace enfadar, probablemente tu cerebro lo está detectando como una amenaza y actúa de manera automática. El cerebro, la misión que tiene es ayudarte a sobrevivir. Lo que pasa es que el cerebro sigue siendo el mismo de hace miles de años y ahora la amenaza ya no es el león en la puerta que te puede comer. Ahora las amenazas son pues que crees que alguien dice algo que te hace sentir inferior, como que no vales. Tu cerebro lo interpreta así. Otra cosa es que la otra persona realmente lo haya dicho con esa intención. Muy buenas, amigos de Emprende Radio. Hoy vamos a hablar de comunicación y neurocomunicación. Ajá. Y de lo importante que es no solo lo que se dice, sino cómo hacemos sentir con lo que decimos. Y para eso tenemos a Sonia Roales. Sonia, bienvenida. Muchas gracias, Darío. Que es experta en neurocomunicación. Entonces, la primera pregunta que te quería lanzar es, ¿en qué momento te diste cuenta que a la hora de comunicar tenías que entender el cerebro para poder conectar con las personas? Qué pregunta más interesante, Darío. Pues fíjate, durante muchos años sabes que me he dedicado al mundo de la publicidad dentro de medios de comunicación y la publicidad es comunicación pura y dura. Curiosamente, la publicidad trata de convencernos. ¿Qué utiliza la publicidad para convencernos? Pues todas las claves que sabe de cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, nos da donde realmente sabe que nos tiene que dar. Y así somos capaces pues de comprar una marca de teléfono y a muerte. Esa es la nuestra y no vas a cambiar jamás, y hace comunidad. ¿Por qué? Porque se ha gastado pues mucho dinero en hacer creerte que perteneces a esa comunidad. Te ha hecho ver unos valores que transmite tener un teléfono, mucho más allá de lo que son las cualidades técnicas. Entonces, viendo todo eso en la publicidad, yo un día me pregunté, en el mundo laboral y en tu vida personal, la comunicación suele ser la principal fuente de conflicto, realmente. Pues ya que sabemos que podemos utilizar la comunicación para convencer a las personas que sientan algo especial sobre lo que nosotros queremos de un producto o de un servicio, ¿por qué no hacemos eso con nosotros mismos? ¿Por qué no intentamos utilizar la comunicación para acercarnos a las personas? Para que en vez de una distancia haya un acercamiento. Si sabemos que funciona, que la comunicación realmente puede unir a las personas, pues utilicémosla. Entonces yo me di cuenta que la mayoría de los conflictos que hay a nivel laboral, y sobre todo laboral, porque es el que como nos afecta mucho más a cada día, ¿no? Ese es el que nos llevamos a casa y el que nos entra el run run todo el día y tienes que volver. Y realmente muchas veces te das cuenta de que lo que no te gusta de tu trabajo no es el trabajo en sí, sino los problemas que tienes de comunicación con las personas, ¿no? Para poderlo desarrollar ese trabajo. Entonces, pues llegó un momento, después de muchos años trabajando en medios de comunicación y marketing, que era pues un trabajo bonito, la verdad, y entretenido, me llamó lo que siempre me ha llamado, ¿no? El estudio de las personas, del comportamiento, y decidí pues empezar a indagar en ese camino. Y empecé a formarme, porque claro, cuando empiezas a crear un camino en paralelo al que tienes que formarte. Y al principio no dejas todo, no es o todo o nada, a no ser que te obliguen. Y en mi caso no fue así, entonces empecé a estudiar, a formarme, y por ahí empezó mi camino de cambio. Al final, cuando decidimos hacer un cambio grande, nos tenemos que transformar y ahí hay un camino que vamos a tener que ir transitando y que a veces es costoso. Bueno, casi todas las veces. Es muy costoso porque se trata de cambiarnos a nosotros mismos. Y es un poco, entiendo, lo que tú nos estás contando que tú viviste. A mí me llama la atención a nivel formativo en la parte de la comunicación, es que no se le preste más atención. Hay en países como Estados Unidos, y esto la gente nos escucha pues todos los días, o sea, todas las semanas, se dará cuenta que lo he dicho en varias ocasiones, es que en Estados Unidos son unos hachas del marketing, de las ventas, de la comunicación, pero es que se lo toman muy en serio desde pequeños y está muy patente en esa parte formativa. Sin embargo, en España ahora se empieza a ver en los colegios que te empiezan a meter asignaturas de comunicación,
digamos, como un plus que te va a aportar ese colegio en la educación de tus hijos. Lo digo porque yo tengo tres nenes pequeños y bueno, pues he tenido que ir mirando colegios para que vayan para llevarlos para que hagan ahí su educación. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Y entonces te das cuenta que, bueno, que sí, que le prestan un poquito de atención, pero no la atención que yo creo que es necesaria, porque al final, si quieres un buen puesto de trabajo, vas a tener que saber comunicar. Si quieres no tener problemas laborales, como bien has dicho, vas a tener que saber comunicar, pero es que si te quieres entender con tu mujer o con tu marido, tienes que saber comunicar con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tus amigos. Y como tú bien dices, el saber comunicar deshace esos nudos de conflicto que se generan muchas veces simplemente por no saber transmitir lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. Y entonces es algo que es muy importante. ¿Cómo ves esa falta en la parte formativa que no se le preste esa atención? ¿O lo vives, o sea, lo percibes como lo percibo yo o cómo lo sientes? Porque al final tú lo ves en el día a día, te encuentras personas que no saben comunicar. Y como tú bien has dicho, no solo lo llevas a lo profesional, sino que lo llevas incluso a lo personal. Por lo tanto, en algo estamos fallando. Menudo temazo. Efectivamente, la comunicación es un caballo de batalla que le tenemos pendiente. No solo que te enseñen a comunicar, sino que te enseñen a entender por qué comunicas como comunicas. Fíjate, había una cosa que a mi madre le llamaba mucho la atención en relación con lo que has dicho de Estados Unidos. Había una cosa que a mi madre le llamaba poderosamente la atención de las películas americanas y es que decía, madre mía, es que están todo el día diciendo te quiero. Te quiero por aquí, te quiero hijo, te quiero papá, te quiero mamá, todo el día. Y mi madre era una persona excelente, a mí pues me adoraba y no, vamos, no tengo ningún problema con mi madre porque era lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Pero ella no, eso de decir te quiero era algo que le sonaba a película. Y eso ya es una pista de por dónde nosotros llevamos la comunicación. Es decir, ahora estamos intentando cambiar patrones de comunicación que hemos aprendido desde muy pequeños. Estamos intentando interiorizar e incorporar patrones de comunicación que no hemos utilizado nunca. Y te hablo del agradecimiento, del te quiero, del perdón. O sea, es que dices te quiero a alguien o perdón o agradecerle con palabras, con un argumento de qué es lo que le agradeces y la gente en principio hace así como, ¿no? Realmente tendemos a decir siempre primero que lo malo. Tendemos a fijarnos en eso. Y eso tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación neurocientífica. Pero a lo que voy, en cuanto a lo que dices de la comunicación, evidentemente hay culturas en las que realmente se ha trabajado muchísimo más esa comunicación. Es verdad que Estados Unidos es la cuna de la publicidad, del marketing, es donde se han hecho los principales estudios y donde se siguen haciendo, ¿no? Y es donde realmente se empezó a investigar también en paralelo en lo que tiene que ver con la neurociencia cognitiva. ¿Qué significa esto? Que empezaron a observar el cerebro en vivo. Es decir, ya no necesitaban un cerebro de alguien que había fallecido para observar qué pasa, ni siquiera un animal. Puedes ahora observar un cerebro en vivo. ¿Y qué ves? Pues detectas qué áreas del cerebro se están activando dependiendo de una comunicación, de algo que estás viendo, de cómo todos esos estímulos que te llegan, el cerebro interactúa, activa y se pone en marcha. Entonces ahora lo ven en vivo y ven qué funciona y qué no. Claro, están descubriendo cosas maravillosas, ¿no? Están descubriendo que eso de poner el foco en lo malo, en el castigo, en la agresividad, pues no trae nada bueno. Nos frena. Claro, a los niños, ¿qué nos interesa de ellos en el colegio? Que aprendan. Y aprender como se ha aprendido hasta ahora, pues ya se sabe que no es la manera ideal. Es una de las maneras, memorizar, vomitar lo que aprendes tal cual y a los 2 horas se te ha olvidado. ¿Cómo aprendemos? Tú piénsalo, Darío, ¿cómo aprendes? Tú aprendes con aquello
que te llama la atención, aquello que te despierta tu curiosidad. Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. En principio no vamos a decir si es malo o bueno, pero aprendes con aquello que te despierta la atención. Aquello que dices, ¿y esto? ¿No? Cuando te hacen una pregunta, cuando te sacan un tema, cuando te hacen una pregunta que no está hecha de la manera lógica que tú esperas, cuando te enseñan una imagen que no cuadra y sobre todo y principalmente cuando asocias una cosa que ya sabes con otra que te están enseñando. Es verdad que para eso la edad es maravillosa, también es cierto. Eso para los que vamos cumpliendo años está muy bien, porque tenemos más capacidad para asociar lo que vamos aprendiendo y lo encajamos mejor frente a la pérdida que podamos tener de deterioro cognitivo, que también va pasando, sin tener que llegar a ser una patología, ¿no? Entonces los niños necesitan eso, necesitan que les muestren cosas que les llamen la atención, que despierte su curiosidad. Y además, también depende de que tú al niño le des las herramientas para que pueda expresarse, para que pueda decir lo que opina, para que equivocarse no sea un problema, que de eso aprenda. Fíjate si no la ciencia, Darío. ¿Cómo estaríamos si no se permitieran los errores en ciencia? Es de lo que se aprende, ¿no? Y sacas algo que científicamente ha sido la bomba y ya está llegando otro equipo que lo está intentando refutar. Pero no se enfadan. Es que realmente es como avanzamos, ¿no? Pues a los niños hay que permitirles equivocarse. Hay que darles herramientas para que experimenten cada uno según sus habilidades. Y cada uno tenemos una manera de aprender. Mira, yo ahora estoy estudiando psicología y no siempre tengo mucho tiempo y aprovecho cualquier rato. Y una cosa que a mí me funciona fenomenal son los audios, por eso a mí los podcasts a mí me encantan. Y yo me pongo clases grabadas por profesores, me las pongo en el coche o a veces voy caminando porque necesito despejarme y a mí eso me ayuda un montón. Hay gente que le ayuda mucho a asociar lo que aprende con imágenes. Hay gente que las dos cosas, ¿no? Hay gente que le ayuda pues esquematizarlo mucho, ponerlo de colores. Entonces, cada persona tenemos una manera de aprender que no significa que no podamos aprender de otras, pero siempre tendemos a tener algo que se nos da mejor. Y eso hay que investigarlo desde pequeños y darle la oportunidad de que lo haga. No decirle que si está haciendo un dibujo en clase, pues que eso no se debe hacer. Que a lo mejor está intentando hilar lo que le estás contando con alguna imagen. Habría que verlo, ¿no? De todo lo que has estado diciendo me han llamado la atención y me he sentido bastante conectado con varias de ellas. Por un lado, en la forma que ha habido de educarnos, que nos han hecho que nos estudiemos las cosas, que las vomitemos y que luego no nos acordemos. Me ha venido a la cabeza que yo, por ejemplo, a día de hoy no me acuerdo de los ríos y de los afluentes de los ríos. Y me lo sabía de memoria que aprobaba los exámenes. Me refiero, pero no tiene mucho sentido si dentro de 5 años tú no te vas a acordar, ni a nivel cultural. Si tú no te vas a acordar, no va a tener sentido porque no vas a tener esa cultura, no te los vas a saber. Exacto. Te sabrás el río que pasa por tu ciudad. Exacto. Zaragoza, tenemos la suerte que tenemos el Ebro. Pues claro, todos los de Zaragoza conocemos el Ebro. Luego puedes conocer el Tajo, que es otro de los grandes ríos de España, pero ya no te vas a acordar de las cosas que has ido estudiando. Uh-huh. Luego también he conectado con otro tema que es con la educación que sobre todo han tenido nuestros mayores y que nos han inculcado a nosotros. Y es esa falta de poder expresar los sentimientos. Y me ha venido a la cabeza porque yo todos los días a mis hijos, por ejemplo, cuando los dejo en el colegio, lo primero que les digo, pasarlo bien, papi os quiere, os adoro, disfrutar mucho, en nada venimos a buscaros. O sea, no hay día que yo a mis hijos no les diga que los quiero y que los adoro. Ajá. Entonces, no sé si es posible, o sea, si eso tiene algo detrás de a lo mejor de una falta o de lo que sea, o simplemente yo creo que yo he entendido que no tiene sentido el no expresar lo que yo siento, porque realmente
mañana puedo no estar y quiero que tengan claro que su padre los adoraba, ¿sabes? Entonces, yo lo hago básicamente por eso. Entonces, he conectado un poquito también con esa parte. Pero, ¿qué es lo que nos impide el poder expresar los sentimientos? Porque muchas veces tenemos a nuestra pareja delante y no le decimos lo que sentimos. Ujú. Incluso a mí, por ejemplo, muchas veces me dice, es que si no te digo yo te quiero, pues a lo mejor tú no me lo dices. Y es de, ¿por qué las generaciones, mujeres tienen menos años que yo, es más joven? Ujú. Y a lo mejor ya viene de otras generaciones. ¿Por qué nos cuesta tanto a ciertas generaciones decir lo que sentimos? Claro. Pero fíjate, tú has dicho que con tus hijos no te cuesta y sin embargo con tu pareja sí. O sea, también hay No, no me parcelas. cuesta, pero sí que, o sea, si te lo dices, que ella siente que en determinados momentos le gustaría que se lo dijeras más. Claro. Entonces es de, ostras, ¿y por qué? Sí, pues a lo mejor, a ver, lógicamente a mis hijos se lo digo todos los días varias veces y a lo mejor a tu pareja no se lo dices varias veces Sí, sí. todos los días. Entonces, a lo mejor también hay una razón. ¿Cuál es esa razón? Bueno, yo en primer lugar pienso que nos cuesta tanto decir lo que sentimos y nombrar las emociones porque no nos han educado. Educar en expresar las emociones es algo que se practica desde pequeño. Es decir, tú para enseñar a una persona a expresar su emoción, no solo con palabras, es que tienes que enseñarle a sentirla. Es que las emociones se sienten en el cuerpo. Y ese es uno de los grandes avances que ahora ya se sabe y se identifica. Es decir, no va por un lado tu cuerpo y tu cabeza, y tu mente y tu cerebro. No. Todo está unido, todo es uno. Tanto el sentimiento, las emociones, el pensamiento, tu mente, todo es uno. Entonces las emociones se sienten en el cuerpo, pero nadie nos ha enseñado a sentirlas. Hay veces que tú, una persona, ya no solo es que puede decirte te quiero, pero ¿dónde sientes el te quiero? Eso es algo que nos suena. A determinadas personas le haces esta pregunta y te dice, ¿pero que te has fumado? ¿Sabes? Es muy raro que las personas nos paremos a pensar eso. Ahora, afortunadamente, a los niños sí que se les empieza a enseñar eso. Hay muchos cuentos, mucha literatura en la que tú puedes enseñar a un niño a decir, ¿dónde estás sintiendo la tristeza? Pues la estoy sintiendo pues, en el pecho, la estoy sintiendo en la cara, me agazapo, ¿qué haces con tu cuerpo? ¿No? Entonces y además es bidireccional. Si tú estás sintiendo tristeza, te encoges, porque es una emoción de recogimiento, de quedarte un momento a pensar, de parar, ¿no? Para entender qué te está pasando. Curiosamente, si tú estás bien, no estás sintiendo tristeza, pero tú a tu cuerpo le tienes todo el día agachado y piensa en el móvil, como estamos, tu cuerpo entiende que eso que está pasando en tu cuerpo genera una emoción que no es buena. Por algo, si te estiras, si sonríes, tu cerebro lo entiende. Y tu cerebro piensa, aquí hay una sensación buena. Por eso muchas veces cambiar una emoción simplemente depende de que cambies tu cuerpo. La posición del cuerpo. La posición del cuerpo. Sonreír con toda tu cara, con tus ojos, con tu todo. Claro, cuando te sientes mal es difícil, no te sale bien, pero si lo haces, es curioso el efecto, ¿no? Ese ejercicio que hace todo el mundo, la sonrisa con el lápiz en la boca, ¿no? Pues eso cambia. En relación a las generaciones anteriores, no solo es que no les enseñasen a expresar las emociones, es que reconocer las emociones era un síntoma de debilidad. Nos sentíamos amenazados por expresar lo que sentíamos. Es decir, había que generar una coraza. Que las emociones no me puedan, que las emociones no se apoderen de mí. Y sin embargo, las emociones bañan todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos están bañadas de emoción. Por eso, entender desde qué emoción estamos hablando, sintiendo, comportándonos, respondiendo, es básico para configurar tu comunicación. Sí, no, termina. Y efectivamente a las personas mayores, pues sobre todo, curiosamente, no se les había enseñado a manifestar sus emociones, no se les había enseñado a comunicarse de una manera adecuada, pero curiosamente ellos sí utilizaban, igual que la mayoría de nosotros, seguimos utilizando con muchísima más facilidad las emociones desagradables. El enfado no nos cuesta nada.
fíjate con lo desagradable que es tener una discusión con alguien y sin embargo, qué fácil nos sale. Pero cuando tú estás bien con alguien, quieres agradecerle algo, pues no se lo dices. Tú piensa, Darío, que vas, imagínate, a una tienda. Y en esa tienda te atienden súper bien. Vas a buscar algo, que necesitas información, necesitas que te lo expliquen bien, que te comparen precios, cualidades de ese producto. Y entonces te lo explican fenomenal. Entonces, pues gracias, fenomenal, me lo llevo, tal. Pero ¿a quién le vas a dar realmente la explicación de lo que te ha producido esa atención? Seguramente cuando llegues a casa. Oye, he ido a una tienda, me han atendido súper bien. Es que, mira, me ha explicado todo, no sé qué. ¿Pero tú se lo has dicho al señor? Le has dicho gracias, pero realmente muy pocas veces, además de un gracias, explicamos por qué estamos agradecidos, ¿no? En el mundo laboral, ¿qué ocurre? Que en el mundo laboral tendemos, si llevamos un equipo o si tenemos un compañero, ¿a qué tendemos? Los mails famosos, a escribir cuando las cosas están mal, a reprochar lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho mal, pero cuando te llega un informe bien hecho, sin un fallo, muchas gracias. Pero, oye, muchas gracias, es que me lo has mandado a tiempo, es que fenomenal, es que me sirven un montón estos datos. Explícale por qué. Imagínate tú recibiendo esa información. Lo que sientes es una sensación de bienestar. Pues ¿por qué no lo hacemos más? A los niños, pues igual, ¿no? A los niños les decimos te quiero mucho, pero también deberíamos decirle lo que nos gusta y por qué nos gusta. Eres un campeón, lo has hecho fenomenal. Eso está bien, pero mira, me ha encantado lo que has hecho hoy porque, fíjate, has cogido los deberes, los has hecho tú solo, sin que yo te diga nada. Has terminado, has recogido tu habitación. Bueno, estamos en un supuesto, ¿no? Pero le expresas lo que realmente te ha gustado de él o de ella. Y eso se infla. Pero le pasa a un niño y nos pasa a nosotros. Nos encanta. Tú haces un podcast y alguien te dice, oye, qué buena entrevista has hecho, qué bien ha salido esto, qué bien has elegido a esta persona. Pues tú dices, jolín, trabajo bien hecho porque detrás hay un esfuerzo. Ha habido un trabajo, ha habido que, ¿no? Me he tenido que preocupar, un gasto, ¿no? Entonces te encanta que te lo digan. Bueno, pues todo eso ahora, afortunadamente, estamos empezando a hacerlo. Pero todavía no nos extrañemos si cuando damos un gracias un poco argumentado o pedimos un perdón sincero con una explicación o decimos un te quiero cuando no lo solíamos decir, pues no nos extrañemos que al principio la persona se quede un poco así, ¿no? Que igual no nos responde como pensábamos que nos tendría que responder, porque no estamos acostumbrados. Pero eso queda. Se van poniendo semillitas y las relaciones entre esas personas se mejoran. Eso está claro. Has hablado nos está hablando de las personas mayores. Ahí me llama la atención que, igual que no han sido capaces con sus hijos a expresar sus sentimientos, cuando se tratan de los nietos, no va con la fluidez a lo mejor que podría ir, pero ya es otra velocidad. Exacto. Es otra velocidad. O sea, yo podría contar las veces que mis padres me han dicho que me quieren y sin embargo no se lo oigo muy asiduo, pero sí que de vez en cuando a mis hijos se lo transmiten. ¿Por qué ese cambio? ¿Es que ellos ya han tenido la experiencia, se han dado cuenta que a lo mejor se han equivocado y rectifican con los nietos? ¿O es simplemente porque yo no sé cómo se le quiere a un nieto porque no tengo nietos? Claro. O sea, la inexperiencia me hace que no tenga la información. ¿O es que se quiere diferente a los nietos que a los hijos? Y que por eso tienes más facilidad de transmitir ese sentimiento. Bueno, yo tampoco sé cómo se quiere un nieto todavía, pero me lo puedo imaginar la que debe ser pues algo pues muy potente también, ¿no? Igual que un hijo. Pero creo que, fíjate, va más porque yo creo que el abuelo se ha quitado la responsabilidad de educar al nieto. No es que no le vaya a enseñar cosas, no le vaya a poner un límite en un momento determinado, pero los padres tenemos muy presentes que tenemos que educar constantemente. Entonces, durante mucho tiempo se ha confundido que educar es evitar lo malo y no potenciar lo que ha hecho bien. Entonces, claro, ¿qué nos sale primero? ¿Qué le salía primero a los papás? Que ahora son abuelos. Lo que estaba mal, lo que tú hacías mal, y su afán era pues reconducir esa conducta hacia donde está bien. Ahora, ¿qué pasa? Que se está viendo
que eso funciona mejor cuando tú, en vez de poner tanto el foco en lo que está mal lo reconduces y le explicas cómo sería hacerlo mejor, ¿no? Y le premias lo que sí que hace bien, lo refuerzas, de forma que la próxima vez que tenga que hacer algo se va a acordar antes de lo que le ha causado un refuerzo, una sensación y una emoción buena. Fíjate, con lo que buscan los niños el reconocimiento de sus padres, pues va a buscar antes eso que volver a hacer lo que era el castigo, porque de hecho el castigo lo que produce muchas veces es que el niño siga haciendo lo que está mal para llamar tu atención. Es decir, quiero tu atención aunque sea mala. Que es muy heavy eso, ¿no? Yo la primera vez que lo escuché y lo leí, dije, madre mía, vamos a darle la atención buena, que sepa que está ahí. Pero si cuando haces algo bueno no te atienden, entonces tú instintivamente quieres atención aunque sea mala. Y por eso muchas veces los niños a los castigos no responden y siguen haciéndolo una y otra vez. Curioso. Y los abuelos yo creo que se han quitado esa carga de tener que fijarse en lo malo, porque ya están sus padres. Y ahora yo vengo aquí, pues lo que se ha dicho siempre, ¿no? Ahora vengo aquí a disfrutarles y total yo me voy a mi casa, ¿qué más me da, no? Hombre, si me quedo con él no le voy a dejar que se caiga, no le voy a dejar que haga algo que le cause un peligro. Pero por otro lado, yo ahora tengo que disfrutarle, que le eduquen sus padres. Has nombrado dos cosas y que las quiero resaltar porque sí que tienen mucho valor, y es cuando te hacen un comentario positivo y cuando se pide perdón. Perdón. Hoy precisamente es que me han mandado un mensaje en LinkedIn a una persona que personalmente no conozco, que sí que me seguirá desde hace un tiempo, y me ha escrito un mensaje que decía: Darío, me encanta tu contenido, siga así, o algo así. Vamos, en resumen era un poco así, ¿no? Y dices, ostras, pues es verdad que al final sientes que el esfuerzo que estás haciendo le está llegando y que te está sirviendo para conectar con otras personas, y no solo para conectar, sino que a lo mejor a esa persona le sirve para tener ese día un mejor día, o para poder afrontar mejor una situación complicada que le surge, o incluso para crecer. Y luego la parte del perdón, yo sí que hace un tiempo, hace unas semanas, pues una persona con la que había sido importante en un momento de mi vida, pues le pedí perdón, porque yo sabía que ella estaba dolido por ciertas cosas que yo había hecho, y yo se lo dije francamente: oye, lo siento, quiero pedirte perdón, por el daño que te haya podido hacer, pero que sepas que nunca fue con mala intención. O sea, que mi intención nunca fue hacerte el daño, simplemente que entiendo que hubo cosas que pudiera hacer que te hicieran daño. Y yo creo que es importante, y el motivo por el que yo lo hice ya no es por si me dan el perdón o no me dan el perdón, porque al final la otra persona no te contesta muchas veces si te lo da o no te lo da. O sea, que no, a lo mejor no encuentras ni eso, sino porque, ostras, si le sirve a la otra persona para dejar ya solventada pues esa herida que pudiera tener, pues bienvenido sea. Porque además no pasa nada por pedir perdón. Y lo quiero hilar con algo, y es de por qué nos sentimos más débiles cuando pedimos perdón. Yo creo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes. Nos sentimos más débiles cuando pedimos perdón porque creemos que nos sentimos expuestos, que mostramos una emoción. Es una emoción que creemos que es de vulnerabilidad, que nos deja expuestos, ¿no? Que no, como que se va a caer o se va a desestabilizar, pues una decisión que hayamos tomado, un comportamiento que hemos hecho, se nos va a juzgar. Y entonces lo que hacemos es automáticamente defendernos. Pedir perdón para nosotros, como nos sentimos vulnerables, nos protegemos, nos ponemos a la defensiva. Entonces somos capaces de inventarnos 200 excusas para justificar lo que hemos hecho antes de pedir perdón. Sin embargo, la realidad es que seguramente, como tú, cuando has pedido perdón, te has liberado, te has quedado pues con una carga que te has quitado. En realidad has asumido algo que has hecho y no ha pasado nada. Al revés, te has sentido bien, probablemente a la otra persona la has hecho sentirse bien, y muchas veces lo que hace es acercarnos a las personas. Y normalmente cuando a una persona se le pide perdón de una manera adecuada, siempre dependiendo del grado de lo que se haya hecho, ¿no? Pero vamos, en unas situaciones normales de la vida normal y habitual, lo que nos pasa a todos. Cuando se pide perdón hay que pedir perdón. O sea,
no hay que pedir perdón y que el que está pidiendo perdón es la otra persona. O sea, que hay que asumir que has podido hacer un daño y que te tienes que bajar Exacto. y que tienes que pedir perdón. Claro, pero en realidad no es bajar. En realidad es que asumes... No, me refiero a bajar el nivel. O sea, el ego, que hay ¿no? veces que la gente te está pidiendo perdón y poco menos que acabas pidiendo perdón tú, ¿sabes? No, Y es de, ya te entiendo. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Si estás pidiendo perdón, bájate el ego Exacto. y acepta que te puedes equivocar. Exacto. Aunque sea como sin la intencionalidad de hacer el daño. Es que la mayoría de las veces no hay intención. O sea, la intención no es dañar a la otra persona. Simplemente tú decides hacer las cosas de una determinada forma y hay daños que se generan a otras personas. Exactamente. Pero, y que a lo mejor no lo deberías haber hecho así, pero que la intención final no era hacer daño, sino era tú hacer algo de una determinada forma. Luego en el tiempo te has podido dar cuenta si te has equivocado o no te has equivocado. Exacto. Pero cuando se pide perdón, que hay que bajar y hay que pedir, o sea, y hay que pedir perdón. Exacto. Hay que pedir perdón con todas las consecuencias. Claro. Y no es el momento de justificar, es el momento de asumir simplemente que te has equivocado. A eso me refería, que es que hay veces que va unido siempre, pero no. O sea, si pides perdón y acabas ahí la frase. Exacto. No hay peros. Exacto. O sea, se pide perdón. Tú puedes decir, yo lo único que quise es porque yo creía que le iba a ayudar el decir, y que sepas que mi intención no era, o sea, la intención con la que se hizo no era en hacerte daño. Claro. Pero eso no es poner un pero, es simplemente, o sea, o yo lo entiendo así, por lo menos. Yo entiendo que simplemente es de, creo que te va a ayudar que veas que la intención no era hacerte daño, pero que te estoy pidiendo perdón con todas las consecuencias. Claro. Lo que pasa es que he necesitado tiempo para darme cuenta. Cada persona en un momento de su vida interpreta la realidad según sus circunstancias y estamos constantemente interpretando lo que nos pasa. ¿Cómo interpretamos eso? En base a nuestras emociones, a nuestras creencias, a toda nuestra experiencia vital. Todo eso ha ido dejando una memoria emocional, una huella que se activa cada vez que tu cerebro detecta que algo parecido está pasando. ¿Qué ocurre? Que con los años y tu experiencia, pues todo eso va cambiando. Entonces tú no eres nunca la misma persona cuando tienes 20 años que cuando tienes 30, ni 45, ni 60. Toda esa experiencia se va incorporando a tu mochila y todo se va conectando. Entonces hay veces que tú veías la vida de una forma hasta que ha llegado otro momento en el que de repente lo vives y lo experimentas de otra. Y eso te cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Claro que sí. Entonces simplemente es, pues claro que no habría intención en hacer daño, porque en ese momento tú lo que estabas interpretando ante esa acción era en base a lo que tú en ese momento pues estabas viviendo. Sentías o tus miedos, porque hay veces que muchas veces actúas por tus miedos, por muchas circunstancias. Exactamente. Pues a lo que fuera, pero que a la hora de... Además es que ese día no lo llevaba premeditado hacerlo. Simplemente pues habíamos coincidido y me salió de dentro y lo dije. Y además se lo transmití, digo, no lo tenía preparado. Digo, o sea, me ha salido así, lo he sentido así y te lo he dicho así. ¿Y cómo lo recibió? Pues yo creo que desconcertada, o sea, estaba desconcertada, sí, la otra persona. Es lo que te digo, ¿no? Que Sí. al final el perdón, de verdad, un perdón de verdad, nos pilla con el pie cambiado. Por eso muchas veces simplemente no esperemos que esa persona reaccione de una manera, pues como las películas, ¿no? Que pides perdón y acaba en un abrazo, la música, todo. No fue, o sea, transcurrió una conversación cordial y ya está. Claro. No, tampoco tenía... Es que no podía tener pretensiones porque es que no lo tenía programado. Claro. O sea, que no, Claro. que no había pretensiones. Sí, sí. O sea, como yo tampoco tenía pretensiones, yo lo entendí bien. ¿Sabes? No tenía ninguna pretensión porque no lo tenía programado. Y lo que has dicho de las personas vamos cambiando con la vida. Yo entiendo que a mí, por ejemplo, en mi caso, cada uno tiene su caso. Ahí, por ejemplo, en mis hijos, a mí me han hecho mejor persona. Y yo creo que los niños, cuando tienes niños, te hacen mejor persona porque es que te lo llevan a lo natural, a lo de sin pasar 300 filtros, a lo directo. Sí, sí. O sea, es que es lo más natural posible, ¿no? Pues dicen que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Pues es que es así. O sea, claro, al final se ha quitado ese filtro de
que quede bien todas las cosas que estamos transmitiendo y ya se queda la comunicación Claro. directa. Es que los niños, fíjate, o sea, yo creo que son, yo siempre digo, son a las únicas personas que quieres más que a ti mismo. Realmente haces por ellos cosas que por ti no harías ni de broma. O sea, y por ellos lo haces. Y notas una ternura y como una dependencia de ti tan brutal que al principio da un poco hasta de vértigo. Porque dices, madre mía, es que te dan esa criatura, ¿no? Y dices, si la dejo, se muere. Entonces, claro, te saca todo lo instintivo para cuidar a ese bebé y te olvidas de ti. Es que te olvidas de ti en muchos momentos. Y eso, claro, lo que hace es que tu ego, o sea, te olvidas que primero es él o ella. Y te enseña mucho, efectivamente. Y luego lo que te transmiten ellos, lo que te devuelven, te lo dicen a las claras, tal cual. Sí. Tal cual. Directo. Sí, sí, y además, sí. aunque han hecho algo mal, ¿y has hecho eso? Sí. O sea, es porque en un adulto hubiéramos intentado, no, pero es que lo que estaba intentando era hacer, sí. Sí, sí, Yo sí. tengo un nene de 3 años que es el mayor, con eso tengo 3 y el mayor tiene 3 años. ¿3? Madre mía. Con eso te digo todo y le dices, ¿has hecho eso? Algo que él sabe que no puede hacer. Claro. Sí. ¿Sabes? Pero él sabe o sea, no lo dice como, con todas mis dice sí, sino lo acepta y ya está, Ya está. lo he hecho, ya sé que no lo tengo que hacer. Claro. Pero lo he Claro, hecho. además es que los niños, bueno, los niños a lo largo del desarrollo van generando emociones diferentes. Al principio solo tienen las emociones básicas. Luego hay algunas que se van desarrollando, que son las emociones que ya tienen más que ver con lo social. Pues el orgullo, la vergüenza, ¿sabes? Todo eso son cosas que tienen que ver con cómo tú crees que la sociedad te ve a ti. O sea, y cómo actúas en base a las expectativas que tienen. El orgullo es cuando tú actúas de una manera en la que estás satisfaciendo las expectativas de una sociedad y te va a premiar por ello. Y la vergüenza es al revés, cuando crees que no has llegado. Todo eso, un niño muy pequeñito todavía no está desarrollado en ellos, tiene las emociones básicas y luego ya se van complementando y se van haciendo las emociones secundarias, ¿no? Que se llaman. Y por eso al principio lo social les da igual. Entonces ellos no sienten vergüenza, no sienten orgullo. ¿Sabes? Son emociones que se van generando después. Hay muchas veces que sentimos que no somos capaces de transmitir lo que sentimos. O sea, que tú tienes delante a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres y que no tienes la capacidad de transmitirles, o sea, de decirles lo que tú sientes por ellos. ¿Hay algún tip, hay alguna técnica, hay algo que podamos trabajar para enfrentar a esa situación y cambiarla? Pues sí, eso se entrena. Fíjate, eso yo en las formaciones que doy normalmente lo trabajo con la psicología positiva. Que la psicología positiva, yo siempre digo, no es Mr. Wonderful, la psicología positiva es tratar al ser humano desde lo que le hace feliz, desde lo que le hace bien, no solo cuando tiene una patología o cuando está mal psicológicamente. Esa es la psicología tradicional, que se complementan, que no se excluyen una de otra, ¿no? Pero se ha llegado a estudiar qué cantidad de cosas hay que nos hacen sentir bien. Por lo que te decía, ahora también se estudia el cerebro y se ve cómo reacciona. Entonces, esa psicología positiva te ayuda mucho a entrenar esto que tú me dices, a cómo comunicarle a la persona que tienes delante lo que sientes. Nos suele salir más fácil lo que sentimos desagradable, cuando nos sentimos engañados, defraudados, cansados, enfadados, ¿no? Pero decir lo que sentimos en positivo, pues no es algo que nos salga tan automático. ¿Por qué? Porque el cerebro está preparado para detectar de manera muy rápida y automática lo que considera que es una amenaza o un peligro. Entonces, todo aquello que a ti te hace enfadar, probablemente tu cerebro lo está detectando como una amenaza y actúa de manera automática. ¿Por qué? Porque el cerebro, la misión que tiene es ayudarte a sobrevivir. Lo que pasa es que el cerebro sigue siendo el mismo de hace miles de años y ahora la amenaza ya no es el león en la puerta que te puede comer. El cerebro no ha aprendido a diferenciar esas amenazas. Ahora las amenazas son pues que crees que alguien no va a hacer lo que tú quieres que haga, o que alguien te ha ofendido, o que alguien no está respondiendo a tus expectativas, o dice algo que te hace sentir vulnerable, inferior, como que no vales. Tu cerebro lo interpreta así. Otra cosa es que la otra persona realmente lo haya dicho con esa intención. Entonces tu cerebro es más fácil que responda automáticamente a eso. Se llama el sesgo de negatividad, ¿no? Que yo digo el tío cenizo al cerebro porque
responde siempre pues, con lo peor, ¿no? Y mucho más automático. Pero lo bueno también se puede entrenar. Y eso es a base de aprender a decir pequeñas cosas. No hace falta, si no te sale de manera natural, hay que hacer los avances a pequeños pasitos. De repente un día, pues tu mujer ha hecho la cena y te has sentado a la mesa, estás agotado, te planta el plato delante de la mesa y tú dices, ¡ay, gracias, qué rico! Me apetece un montón. Solo con eso, pues ya esa persona que viene también cansada, igual que al revés, si tú eres el que hace la cena y te dicen, te pones el plato delante y alguien te dice gracias, imagínate, ¿no? Y dices, bueno, por lo menos no ha servido. Que nos ocurre muchas veces que ponemos un plato delante, sobre todo los críos, ¡qué asco! Y tú dices, lo he comprado, lo he guisado, lo he preparado y tú encima que qué asco. Entonces realmente pues te sientes fatal, ¿no? Es ya el cansancio se te multiplica. Pues si alguien te dice, ¡ay, qué bueno! Pues pequeñas cosas. Y luego agradecimiento. Mira, hay una dinámica que en los cursos yo les aconsejo que la hagan. Si tengo tiempo la hacemos allí mismo, que es que escriban una carta de gratitud a alguien. Es decir, siéntate un día, piensa en una persona a la que tú le quieras agradecer todo lo que cada día te aporta y escríbeselo. No te exijas que esté perfecta escrita, no te exijas que sea Gustavo Adolfo Bécquer. Tú escribe y dásela. Y un curso hace poco que he tenido con una persona que me dijo, he hecho la carta y se la he dado a mi marido. Una tía muy simpática, ¿sabes? Y digo, ¿y qué pasó? Dijo, ¿y esto? Claro, se quedó como diciendo, sorprendido, sí. ¿Qué pasa aquí? Esto no es algo habitual, ¿no? Pero luego le encantó. Luego me dijo, jo, le ha encantado. La verdad que le dejé pasar un tiempo y entonces luego ya... Pero las primeras reacciones, ojo, porque pueden ser las que no esperas, ¿no? Y no reaccionamos bien porque no estamos acostumbrados. Pero pequeños pasitos. También pedir perdón es importantísimo. Escuece lo que escuece. Cuando tú has tenido una discusión con alguien y tú has estado ahí, R que R con algo, y al cabo del tiempo se te baja la emoción y tú eres capaz de decir, oye, perdona, lo que es, como te he hablado esta mañana no es como hay que hacer las cosas. Yo quería expresar mi opinión y la manera de hacerlo no ha sido la adecuada. Porque fíjate, puede ser que ni siquiera pienses que no tenías que expresarlo o que no tenías razón. Sí la tenías, pero la manera, pues muchas veces eso y ya lleva a que puedas tener una conversación con esa persona y ese tema no se enquiste. Lo que yo te quería decir era, ¿sabes? Entonces es muy importante aprender a esa regulación emocional. Pero sabemos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tiene esa manera automática de reaccionar ante una amenaza. Pues pensemos, ¿qué es una amenaza? Algo muy importante para la regulación, ya lo hemos hablado antes, escuchar a tu cuerpo. Cuando tú empiezas a notar unas sensaciones en tu cuerpo de se me empieza a encoger el estómago, se me empieza a tensar la mandíbula, se me empieza a subir el calor a la cara, es muy probable que lo que estés sintiendo es una reacción de ira hacia algo que estás viendo, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de entrenarte a leer tu cuerpo, lo primero que vas a hacer es decir, ¿qué me está pasando? Respiras por la nariz. Automáticamente la emoción ya empieza a bajar. Por lo menos no la dejas subir más. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí que me está enfadando? Fíjate, ya le estás poniendo razón a la emoción. Entonces, con eso, tú puedes decir, pues que lo que me está sentando mal es que me estoy anticipando, pensando que esta persona ya me la va a jugar otra vez, me va a decir que no, pero ni siquiera le he escuchado decir eso. Voy a esperar. Y ya si lo dice, estoy preparado, porque mi emoción no ha ido subiendo. Y probablemente además no la mezcle con otras cosas que esté diciendo. Por eso es muy importante aprender a leer tu cuerpo, para que la emoción se quede donde tú quieras que esté. Eso sí, es importante que la emoción exista, porque la emoción te da información. Entonces, aprendamos a leerlas. Pero con esa información vamos a ver qué hacemos. Y además ya las emociones un poco más complicadas, pues veamos qué pasa, ¿no? A lo mejor detrás de una persona muy irascible, lo que hay es una tristeza profunda. Si nosotros entendiéramos eso, pues también pondríamos un poco de distancia. Y a las personas que las vemos o entendemos que puede haber detrás de ellas otra cosa, pues realmente no nos llevamos su emoción con nosotros, la vemos como algo de ellos, ¿no?
Eso nos pasa muy fácil si alguien nos dice que está, imagínate, alguien le acaban de diagnosticar una enfermedad grave y tú un día pues le ves preocupado, le ves enfadado, le ves triste, pues no te lo llevas a tu terreno, es que obviamente es algo suyo. Pero es que todas las emociones son algo suyas, igual que las nuestras son nuestras, pero las mezclamos, ¿no? No nos lo llevamos a nuestro... Pues poner distancia ahí es muy importante para rebajar esa emocionalidad. Has hablado al inicio de que muchas veces tendemos a decir primero lo negativo. Lo va a llevar al mundo de la empresa. Yo antes, siempre cuando tenía que decir algo bueno y algo malo a un trabajador, pues le cogía, le decía primero las cosas que hacía bien, las cosas positivas, y luego entraba en lo negativo. Luego, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que cada persona es un mundo. Y hay algunos que te dicen, pues hubiera preferido que me hubieras dicho primero lo negativo y que lo hubiéramos ido con lo positivo. Y entonces al final uno llega y dice, ¿qué quieres, lo bueno o lo malo? Primero, tal, pues lo bueno y luego lo malo, o al revés. Entonces, ¿por qué tendemos a decir primero lo negativo y a la hora de comunicar algo negativo, cómo lo tenemos que afrontar? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues mira, has dicho algo muy importante ahí, que es cada persona es de una manera. Hace poco me han contado a mí el caso de una empresa, es verdad que es una empresa pequeña, que tiene 19 personas, gente bastante joven, y fíjate, hacen un ejercicio que a mí me parece impresionante, que es que cada vez que empieza un proyecto nuevo, se junta el equipo que lo va a llevar y dedican un rato a expresar cómo consideran ellos que se van a sentir mejor a la hora de comunicar los problemas o las cosas que haya que resolver a la hora de llevar a cabo ese proyecto. ¿Y qué hacen? Pues allí sale gente que dice, pues mira, yo prefiero que si hay algo en lo que me he equivocado y me lo tienes que decir, prefiero que me lo digas aparte, que busques el momento y lo hablemos tú y yo. Hay gente que dice, pues no, yo prefiero que lo digas, no me importa, porque seguramente alguien va a aportar alguna solución y así yo, pues, o se ha sentido igual y entonces a mí me ayudará ver que no soy la única persona. Entonces, poner en valor lo que las personas de un equipo prefieren a la hora de comunicarte con ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque mira, técnicas de comunicación hay muchas, lo que tú has dicho, ¿no? Bajo el paraguas de los reglamentos de la comunicación positiva, de dar feedback positivo, pues existe la técnica sándwich, ¿no? Dices lo positivo, la crítica y después finalizas con algo motivador, potencia, ¿no? Pues mira, me encanta cómo sueles trabajar. En este caso, pues te has perdido en el proyecto esta parte que no la has definido muy bien, pero yo estoy segura de que tú eres una persona que ante estas cosas no se rinde y lo vas a hacer fenomenal. Sándwich, ¿no? O sea, positivo, crítica y potencias. Hay montones de estas, ¿no? Técnicas en las que quitas el pero y añades, ¿no? No es, has hecho muy bien esto, pero ya el pero la gente lo oye. Todo eso son técnicas que están muy bien, pero como tú dices, y es que me encanta porque yo soy en las formaciones muy insistente con eso. Hay muchos métodos para todo. Para formaciones en las empresas. Hay muchos métodos para aprender cómo son las personas. Les ponen colores, números, todo, y para que se identifique la gente con esas cosas. Pero cada persona es distinta y puede que además la persona que un día ha salido, no sé, amarilla, roja, 9, 7, le han puesto la etiqueta que sea, en otro proyecto es distinta. Si ya se ha quedado con la etiqueta, muy probablemente va a actuar como esa etiqueta. Es como a los niños, ¿no? Cuando les decimos, es que es un niño que es muy pesado, es que este niño es muy inquieto, pues él va a representar la etiqueta. Pues en el mundo laboral sigue pasando igual. Entonces, escuchemos a las personas, efectivamente. Démosle oportunidad de que nos diga qué es lo que más le gusta cuando tienes que comunicarte, ¿no? Y eso nos va a hacer mejorar muchísimo porque vas a adaptarte a la comunicación que esa persona necesita. Porque en el fondo, ¿tú qué quieres de un equipo? Tú lo que quieres es que tu equipo te entienda, que tu equipo haga las cosas de la mejor manera posible. Y si es posible, además, utilizar todas las fortalezas que tiene esa persona para que las ponga ahí. Si una persona de un equipo te dice que hablar en público, la parte de relaciones personales es la que peor se le da, no te digo que nunca le vayas a hacer que lo haga, porque también es una manera de entrenarse. Pero hombre, si hay dos personas en la que una se le da fenomenal y la otra es más analítica y está fenomenal detrás de un Excel haciendo cosas, pues igual
puedes ahí distribuir el trabajo de esa manera para que cada uno saque lo mejor. También en esta reunión que te digo, las personas explicaban eso, ¿no? A mí me gusta más pues quedarme en el background ahí haciendo pues mis análisis y mis cosas. Si hay que salir a ver a un cliente, yo prefiero, si hay que hacerlo, se hace, pero si no, no. Luego ya tú puedes también pues fomentar, ¿no?, esa habilidad para que pierda el miedo y lo pueda hacer, pero sabiendo que no es su fuerte, ¿vale? Lo puede aprender, será una fortaleza aprendida, una habilidad aprendida que la hará, pero no es su fuerte. Entonces, saca de cada persona lo mejor. Eso también es una base de la psicología positiva. Las fortalezas son aquello que nos salen de manera natural y que podemos utilizar en los momentos para sacar nuestro mejor rendimiento. Si estamos siempre obligados a actuar en base a algo que no va con nuestra naturaleza, pues lo aprenderemos, pero no estaremos a gusto. Nos genera más tensión, más estrés, a veces bastante angustia. Entonces, ¿para qué? Pues saquemos lo mejor de cada persona, ¿no? Aún lo llevaría un poquito más allá, conforme lo ibas diciendo, me iba viniendo la idea a la cabeza, y es que hay muchas veces que hay trabajadores que tú te das cuenta que no van en sintonía con los valores de la empresa, y eso no quiere decir que no sean buenos trabajadores. Y yo muchas veces les digo, aquí no vas a seguir creciendo, no vas a seguir avanzando porque no estás conectado con los valores de la empresa. Pero eso no quiere decir que no vayas a ser un crack en otra compañía que tenga otros valores diferentes y que tú sientas que puedes sacar todo tu potencial. Y probablemente aquí te quedarás encogidete porque no eres capaz de sacar tu potencial, porque no vas unido a los valores de esta empresa, pero sí vas a poder sacar tu potencial en otro sitio. Con lo cual, unido a esa parte en la que tú decías de que no hay que etiquetar a las personas. ¿Es un buen trabajador o es un mal trabajador? No, pues igual no va en sintonía con lo que quiere la empresa, con los valores de la empresa, pero en otro sitio sí que va a encontrar esa sintonía. Y por lo tanto es muy dañino muchas veces cuando ponemos etiquetas y no sabemos el daño que le estamos haciendo a otra persona, que además nosotros no sacamos nada de eso. Exactamente. Más que en algún caso el ego de nada, porque no va a ningún lado. Vale. Curiosamente, cuando se habla de la sintonía con los valores de la empresa, ya este es un punto muy importante de la comunicación también, y es si esa empresa realmente está comunicando bien cuáles son sus valores. Tú puedes hacer un decálogo de valores, tu misión, tu visión, tus valores como empresa, pero luego haber mucha inconsistencia y mucha incoherencia en el funcionamiento de esa empresa. Sobre todo en las empresas grandes es más fácil que eso se diluya, pero incluso en las pequeñas. O sea, fíjate, cuando yo empecé con la marca personal, siempre escuchaba que tenía que buscar mis valores, ser auténtica, y eso es lo que yo tenía que expresar, que no imitase a nadie. ¿Qué pasa? Que yo nunca me había planteado cuáles eran mis valores. Entonces, el primer reto para montar una empresa o tu propia marca personal es que hagas ese ejercicio, que muchas veces no es sencillo, porque está ahí tapado. Crees que son unos. También cuando vienes de la empresa por cuenta propia, por cuenta ajena, lo que ocurre es que vienes con el traje de la empresa por cuenta ajena. Y quitarte ese traje para ponerte el tuyo propio no es sencillo. Son muchos años. Yo he visto a muchas personas que salen de una empresa de estar muchos años allí y les cuesta mucho dejar de ser Pepito de la empresa X. Siguen siendo el director de... ¿Cómo te has presentado durante años, no? Soy Sonia de Mediaset. Soy Sonia de... Pues yo quitarme ese traje y decir, no, ahora soy Sonia. Ahora, ¿qué quiere Sonia? ¿Qué ofrece Sonia? Pues cuando yo me siento a hacer eso, siendo una persona de marketing, que en casa de herrero cuchillo de palo, pues me ha costado mucho y me sigue costando todavía. Entonces, cuando una empresa le pide a un trabajador que se identifique con sus valores, primero, esos valores tienen que estar bien identificados. Es decir, que estén expresados de verdad, que lo sepa identificar. Y muchas veces metemos a las personas en las empresas sin haber hecho ese proceso de entender bien cuáles son los valores de esa empresa, más allá de una frase. O sea, que lo palpe, que se vea, que lo construya, que lo vea construir en base a acciones. Y luego en las empresas grandes, pedirle eso a un empleado seguramente es una mala jugada, porque probablemente en el funcionamiento interno de la empresa haya mucha incoherencia de lo que la empresa dice que es y lo que la empresa hace. Hay muchos equipos, hay muchas personas y es muy difícil que una gran empresa esté interconectada 100%. Hay muchas cosas que no van bien,
muchos equipos que no se hablan, muchos equipos que entienden una competitividad insana. Y eso es muy difícil trabajar en una empresa. Tiene que venir desde muy arriba. Tiene que calar hasta abajo. Entonces, es verdad que ahora las generaciones nuevas de eso se dan cuenta antes. Y ya como lo que no prima es quedarse en una empresa toda una vida, pues muchas veces cuando una persona, aun entendiendo los valores, no van con él o con ella, cambia y va buscando su camino. Tiene menos miedo al cambio. Entonces yo creo que en eso acabaremos ganando, porque esas personas probablemente acaban también dirigiendo empresas probablemente más grandes. Y si eso lo han interiorizado bien, pues también lo transmitirán abajo, ¿no? O sea que es muy importante lo de los valores, saber que hay que transmitirlos adecuadamente y que no haya incoherencias con eso. En este tema de las incoherencias, a nosotros, por ejemplo, yo hablo en nuestro caso, nos ha sucedido que muchas veces en la empresa hay urgencias. Claro. Y decides en base a la urgencia. Y a lo mejor tú ya estás contratando a una persona que sabes que no va a ir en consonancia con los valores que tú tienes integrados en la empresa. Y eso te va a traer dos problemas. Uno, que esa persona tarde o temprano va a salir, porque tiene que salir y cuanto antes salga, mejor. Y segundo, porque vas a desmotivar a todas esas personas que sí que han actuado conforme a los valores que se ponían en valor en la empresa. Con lo cual tú tienes ahí dos problemas. Porque yo vuelvo a lo mismo, que es que no es que esa persona no sea válida. Es que a lo mejor, te pongo en caso, tú quieres una persona que te venda y a lo mejor tienes una urgencia de ventas. Tú necesitas una persona que te venda mucho, pero una a lo mejor persona que te venda mucho, a lo mejor no lo hace en consonancia a los valores de cómo tú quieres que se haga esa venta. Uh-huh. Pero tienes una urgencia. Claro. Y tú ya sabes que esa persona ya lo estás palpando, que no es como a ti te gustaría que fuera ese comercial de tu equipo, pero tienes una urgencia. Entonces, esas son las casuísticas que a nosotros nos ha sucedido y yo, ya en base a esa experiencia, siempre lo llevamos a fuego, el que las personas cuando las contratemos vamos muy directos a intentar detectar si van a ir en consonancia o no, porque hemos detectado que se nos genera una problemática incluso con nuestro equipo, porque no lo entiende, porque a esa persona le dejas hacerlo así y a nosotros no. Exacto. No se va a entender. Y lo único que hace es que al final todo ese equipo que tenías que te funcionaba en base a como a ti te gusta que funcionen las cosas, pues empiezan a titubearse, ¿no? Claro. Ahí es muy importante nuevamente la comunicación. Es decir, primero cómo aprendemos a asumir que todo no puede ser siempre perfecto y que hay momentos en los que vamos a tomar decisiones que van a ir en contra de nuestros propios valores y seguramente pues, el equipo no la lleve bien. Fíjate, yo cuando trabajo con equipos que llevan grupos de personas, una de las cosas que más les causa malestar y desgaste es precisamente eso, ¿no? La persona que no está en sintonía con el resto, cómo genera en el resto ese malestar. Y curiosamente, la persona que es jefe de equipo o líder, lo que le machaca es querer arreglar sí o sí eso a esa persona. Y ya su foco solo está ahí. De forma que, claro, es darse un poco contra una pared, porque con esa persona en algún momento vas a tener que tomar una decisión. Dependiendo, claro, yo en entornos públicos, por ejemplo, trabajo y me dicen, es que aquí no se puede despedir. Pero yo siempre les digo, bueno, en la empresa privada no siempre se despide al que no funciona bien. O sea, también pasa y tienes que gestionar esa frustración. Entonces, el foco muchas veces le ponemos en cómo cambiar a la persona que no nos gusta y no estamos poniendo el foco en cómo ayudar a gestionar la frustración de ese equipo que está viendo que no funciona como ellos querrían. Entonces, si cambiamos el foco y ponemos el foco en cuidar a los que sí nos funcionan, probablemente irá viniendo la solución sola hacia el que no funciona. Puede ser que esa persona tarde o temprano se acabe yendo, puede ser que tomes la decisión de decir, pues no es lo que yo esperaba, y si está en un entorno en el que no se le puede despedir, pues igual se acabe moviendo. Pero el tiempo que tú estás dedicándole a cambiar a esa persona porque no aceptas que esa persona no la puedes cambiar, no se lo estás poniendo a gestionar la frustración de los demás y a que sigan trabajando en base a eso. Porque las personas también tenemos que aprender a trabajar con esa frustración y que no todos los miembros de un equipo van a funcionar igual. Pero un equipo que se cohesiona y que los que funcionan lo tienen claro que es cómo hay que hacerlo, tiene mucha más fuerza que el que va mal. Pero claro, el sesgo de negatividad, ¿no? Seguimos ahí con el cenizo
con el que nos causa el problema y es el que nos llevamos a casa en la mente. Pero incluso se nos olvida que ese día ha sido magnífico en las ventas del resto del equipo. Pon tu fuerza a decírselo, a intentar en la medida de lo posible premiárselo, que vea que lo que hace es lo que hay que hacer y lo que está bien. Y dejemos que el otro vaya saliendo un poco la solución como tenga que ser y asumiéndola. Porque claro, también me he visto equipos, jefes de equipos que lo que les costaba era tener una conversación con esa persona, les costaba tomar la decisión de dejar de contar con él o con ella, y eso era más una cuestión de gestión de uno mismo llevando equipos que de que el otro equipo no se quiera contagiar. Pero es lo que primero preocupa. El resto del equipo no se contagie. Porque claro, te vienen a quejarse. Entonces ahí es una manera de gestionar la frustración, de gestionar las situaciones que no están funcionando. Muchas veces, tanto en la empresa como en nuestra casa, discutimos siempre por las mismas cosas. Y no nos permite el seguir avanzando. Si es con nuestra pareja, muchas veces eso incluso puede acabar en la deriva, el estar discutiendo constantemente por la misma temática, y si es en la empresa, pues más de lo mismo. ¿Cómo podemos afrontarlo? Porque al final, cuando se discute siempre por lo mismo, hay una persona que no lo está superando y que no se permite que se pase ya de esa barrera y que sigamos adelante. ¿Cómo podemos afrontarlo? Tanto la persona que tiene esa pared delante, como la otra persona que es la que lo está recibiendo. Pues mira, te voy a decir una frase. Pensar fuera de la caja. Esto viene del inglés, ¿no? Thinking of the box. Es decir, hay que cuestionarse lo que te enfada en esa situación. Es decir, ¿cuál es el motivo por el que se discute siempre? Identificarlo. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué causa que eso ocurra? En el caso de mi pareja, yo no la voy a poder cambiar. Lo que a esa persona le está afectando para discutir, le va a seguir afectando. Yo no puedo cambiar eso. Pero yo sí puedo cambiar. O sea, yo puedo hacerme preguntas. ¿Qué es lo que me molesta de esto? ¿Podría esto aceptarlo de alguna manera? ¿Qué me pasa a mí si esto se sigue haciendo de la misma forma? ¿De qué otra manera puedo yo hacer que esto cambie? Por ejemplo, yo siempre vuelvo a los niños porque es como lo más básico que entendemos siempre mejor, ¿no? Imagínate que tú le has dicho 1000 veces a tu hijo que, no sé, que recoja la habitación. Recoge la habitación, recoge la habitación. Que un niño recoja la habitación es ardua tarea. O sea, a los niños les da igual el desorden, no lo ven, es que no lo ven. Y si es un adolescente, ni te quiero contar, no lo ven. Entonces, nosotros primero esperamos que lo haga cuando nosotros queremos. Entonces, un niño, cualquier persona, en realidad, cuando tú le dices haz esto, probablemente esté atendiendo a algo. Solo el hecho de tener que cambiar su foco de atención ya es algo que cuesta. Es decir, al cerebro, para dejar de atender una cosa y atender otra, le requiere recursos cognitivos. Si tú estás leyendo una cosa en el móvil, en el ordenador, y te viene alguien a hablarte, o sea, ese cambio de atención a ti te cuesta. Con lo cual, lo primero que te va a causar es rechazo. A un niño tú le dices, está jugando, y le dices, venga, recoge la habitación, que vamos a cenar. No, espérate, está atendiendo una cosa. Entonces, es mucho más eficiente decir, oye, hay que recoger la habitación y hay que ir a cenar. ¿Te parece que en 10 minutos terminas, te aviso y ya te vienes? Ya estás dándole a esa persona un margen para que deje de hacer lo que está haciendo y se ponga a hacer otra. Cuando con tu pareja discutes siempre de lo mismo, plantearte que abordar con las mismas palabras, en las mismas situaciones, de la misma manera, el mismo problema, pues seguramente la otra persona va a reaccionar de la misma forma. ¿De qué otra manera? Es decir, si eso que a mí me está molestando yo puedo cambiarlo de otra forma, es decir, a mí me molesta mucho que deje fuera el cepillo de dientes. Prefiero que lo guarde en un armario. Pero es que esa persona, guardarlo en el armario, luego resulta incómodo sacarlo. Entonces, ¿podría yo poner algo más accesible a la vista de esta persona para que deje el cepillo en vez de tirado en el lavabo en un vasito o en una cosa parecida? Puede ser. O directamente, ¿y si yo admito que el cepillo puede estar ahí? Pero lo cambio yo. De esa forma no me empeño en que tiene que ser como yo digo.
Una comunicación no puede ser ni estar basada nunca en tener razón. Tienes que sopesar, tienes que pensar, ¿por qué me empeño yo en tener razón? ¿Qué quiero yo? ¿Para qué quiero tener razón? ¿Para qué? ¿Por qué me molesta a mí que el cepillo esté ahí? Pues porque a lo mejor tengo un sentido del perfeccionismo, que es lo que yo me tengo que mirar. Y no tolero que el lavabo que no esté impoluto. Pero ¿y si yo me permito que esté el cepillo de dientes ahí? Si a él es más cómodo, pues ¿qué más da? ¿No? ¿Para qué quiero yo que esté bien? Entonces es mucho de hacerse preguntas. Y ahí es donde, pues claro, nadie nos ha enseñado. Porque escuece. Quería comentar contigo porque, bueno, yo creo que una de las partes más complicadas de una empresa es gestionar a las personas. Porque como te he comentado antes, cada persona es un mundo. Y hay una persona que le vas a decir algo que le va a impulsar, se lo dices de la misma forma a otra y la vas a hundir. Pero también hay veces que no sabemos decir las cosas. Y hay jefes que impulsan y hay jefes de equipo o encargados o empresarios que hunden a su equipo cuando está hablando con él. Ya hemos ido viendo cómo se tienen que ir diciendo las cosas, pero muchas veces decimos o hacemos las cosas y nos damos cuenta que no las hemos hecho bien. ¿Cuál es el trasfondo de que nosotros a la hora de comunicarnos estemos haciendo que se hundan más las personas que impulsarlas? Bueno, yo creo que hay Por un... ver de qué forma pueden mejorarlo, Claro, o sea, por ver si de alguna forma lo pueden trabajar. claro. Yo creo que, fíjate, al principio de la entrevista hemos hablado, Darío, de la importancia de formar a los niños en la comunicación. Pero es que es muy importante que también los empresarios, los emprendedores, las personas que tienen personas a su cargo, se formen. Lo primero que tienes que... Aprendes de finanzas, aprendes pues de tu negocio, de todo. Pero no aprendes, primero, a gestionar tus emociones. Porque detrás de cada cosa que dices hay emoción. Entonces, aprender a gestionar las emociones es lo primero que te va a dar la clave. Primero, fíjate, para entender qué está sintiendo esa persona y detectarlo, ¿sabes? Antes de tiempo. Y por otro lado, saber qué te lleva a ti a comunicarte, desde qué emoción te estás comunicando. Porque igual te estás comunicando con una persona desde tu propia frustración, desde que no has conseguido que esa persona actúe como tú crees que tiene que actuar. Entonces, ¿desde qué emoción estoy sintiendo yo eso? Y luego cuando yo me hago esas preguntas y ya las detecto, ¿de qué otra forma puedo cambiar esta emoción? ¿De qué otra forma yo puedo interpretar eso? Fíjate, percibir, nosotros estamos recibiendo información de fuera todo el tiempo. Esa información pasa a nuestro cerebro. Y esa información lo primero que hace es llegar a nuestra parte emocional, a nuestra memoria emocional. Entonces, si hay algo en eso que nosotros hemos detectado que casa con una emoción que no nos gusta, automáticamente nuestro cerebro va a poner en marcha todo el mecanismo fisiológico para reaccionar, no para responder, para reaccionar a eso. Acuérdate cuando hablábamos de la amenaza, ¿no? Reaccionamos a eso. Si es una emoción negativa, yo lo que quiero es evitarla a toda costa. Entonces yo voy a reaccionar. De forma que si yo aprendo a identificar qué me hace a mí pensar que esa persona está haciendo algo que no me gusta y se lo tengo que decir y cómo se lo digo, primero preocúpate por ti. ¿Qué es lo que a ti te causa frustración? Porque a lo mejor lo que tú quieres decirle a esa persona es que haga las cosas de la manera que tú quieres. Porque es como crees que hay que hacerlo, como crees que la experiencia te ha enseñado que hay que hacerlo, con todo tu fundamento. Pero resulta que a lo mejor lo que te está pasando es que no estás dando oportunidad de entender por qué esa persona lo hace así. Hay líderes que no escuchan. Voy a intentar escucharle. ¿Tú quieres hacerlo así? Bueno, pues demuéstramelo. Quiero que me digas, te voy a dar la oportunidad de que me demuestres cómo se puede hacer esto. Necesito que al final haya este resultado, necesito que no traspases este límite, necesito que colabores con el equipo y que no lo hagas tú solo. Si todo eso lo puedes cumplir, me invento 3 cosas que pueden ser para ti cosas principales. Si de esa manera tú puedes llegar al mismo sitio de otra manera, pues a lo mejor tengo yo que aprender a entender que eso pasa. Pero porque a lo mejor le puedes hundir también por el tipo de personalidad que tiene.
las personas no somos una etiqueta estática, ¿no? Pero sí que tenemos rasgos de personalidad que vienen de serie. Entonces, ni siquiera la psicología se pone muy de acuerdo en cuántos rasgos de personalidad hay. Pero lo que sí suele decir es que son rasgos que son como dicotómicos, ¿no? Introversión, extroversión, neuroticismo, pues estabilidad emocional, apertura a la experiencia o estar más cerrado a cosas nuevas. Entonces, cada persona estamos en un continuo que nos situamos, pero también nos situamos dependiendo de la situación. Yo puedo ser una persona más introvertida y en determinadas situaciones pues soy más introvertida y en otras situaciones, como en mi casa, por ejemplo, pues probablemente la introversión ni se note. Entonces, tenemos que saber que esas personas también tienen unas maneras de interpretar la información distinta. Fíjate, te pongo el ejemplo de un introvertido, una persona introvertida. Curiosamente, una persona introvertida tiene un nivel cortical de activación muy alto, contrario a lo que pudiera parecer. Entonces, esa persona, cualquier estímulo extra le va a hacer desbordarse. Y sin embargo, una persona extrovertida tiene un nivel cortical de activación muchísimo más bajo. ¿Eso qué hace? Que vaya buscando muchas más experiencias para más activación. Son como dos jarras de agua. Una está llena al borde, que sería el introvertido, y otra a la mitad. Entonces, cuando tú echas a la jarra llena del introvertido, enseguida se desborda. Y sin embargo, el extrovertido necesita que le eches caña. El introvertido va a evitar todas las situaciones que generen un castigo o una situación en la que haya un refuerzo negativo. Sin embargo, la persona extrovertida va a tender a buscar situaciones de recompensa. Va a hacer muchas cosas para ese reconocimiento, va a buscar activamente eso. Uno evita, el otro busca. Fíjate, ir entendiendo esas cosas te va a hacer que tú le hables a uno de una manera o de otra. A una persona más introvertida, pues seguramente le tienes que primero dar voz, a lo mejor en un espacio más íntimo. En una reunión probablemente sea el que nunca aporta. Y luego le vas a decir, no aportas. Es que a lo mejor esa persona necesita sentirse un poco más segura en pequeños espacios con menos gente para aportar. Y tú ya sabes lo que lleva y ya te lo ha aportado. Y el extrovertido necesita más chicha. Necesita sentirse luego que lo que aporta se valora, se ve bien y va a ser el que se coma una reunión y el que esté hablando todo el tiempo. Entonces, leer esas cosas es muy importante. Claro, fíjate, si tú eres un empresario y tienes un equipo y no sabes nada de eso, pues vas a actuar en función de cómo tú mejor crees que debes hacerlo. Y vas a repetir, porque tu patrón no te está permitiendo ver otra forma, salirte de la caja y pensar de otra manera, ¿no? El primer paso para solucionar un problema es darte cuenta que hay un problema. Exactamente. Porque si no te das cuenta que hay un problema, pues raramente vas a poder reconocer que hay un problema. Reconocer el problema. Exactamente. ¿Cómo podemos detectar que estamos comunicando mal? ¿Hay alguna forma de detectarlo? Porque si no, raramente la persona que está comunicando va a buscar una solución, va a buscar un mentor, va a buscar un coach que le ayude en esa parcela de comunicación. ¿Hay alguna forma de detectar que no estamos comunicando bien? Yo creo que la manera de detectar si no estás comunicando bien es darte cuenta de si estás conectando con las personas. Si realmente hay una devolución de lo que tú comunicas de acuerdo a lo que sabes. Fíjate, una de las cosas que sabe la neurociencia es que las personas nos conectamos. Nos conectamos, pero hasta tal punto, Darío, que nuestros corazones se sincronizan. Y te lo voy a llevar al extremo. Tú piensa en un concierto de alguien que te guste muchísimo. Y vas a ese concierto. Allí hay miles de personas que les encanta ese cantante. Y de repente ese cantante saca una versión de la mejor canción, la que más le gusta a todo el mundo, que normalmente suena al final, y se sale. Entonces tú es como, o sea, las endorfinas, ¿no? Los pelos de punta. Y vibras, es que notas que vibras con el estadio, ¿no? Vibras con el teatro, con el estadio, con el... Bueno, pues ahí seguramente los corazones, si se midieran, estarían en la misma onda, estarían conectados, en la misma frecuencia, la misma variabilidad, estarían latiendo al mismo son. Fíjate esto, que la ciencia ahora lo sabe. Qué bonito, ¿no? Porque esto, ¿cuánta literatura hay de eso? ¿No? Del corazón, nuestros corazones vibran a la vez. Esto siempre se lleva al terreno pues, más romántico. Pero es que esto pasa entre las personas. Y eso se nota. Una vez más, hay que notarlo. Y eso se entrena. Y eso se aprende. Tú notas cuando con una persona estás conectando y cuando no. Tú notas cuando en esta mesa te reúnes con un equipo y el equipo va al unísono y vibra en la misma dirección o no.
notas que no, que hay tensión, que hay muchos peros, jolín, que la conversación no avanza, que no sales de un pero y otro pero y otro pero, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se tiene que plantear, aquí la comunicación está fallando. Aquí hay que sentarse y ir desgranando el problema. Darte cuenta que hay un problema ya es importante. Ahora luego hay que intentar desgranarlo en trocitos. ¿Vale? ¿Qué ha pasado en esta reunión? ¿De qué más se han quejado? ¿Qué personas son las que están ofreciendo más resistencia? Voy a ir viendo, ¿no? De qué parte del proyecto no les está gustando. Desgrano lo divido para poder irlo acometiendo a poquito. Porque muchas veces lo que nos pasa es que queremos pues, matar moscas a cañonazos. Y eso no funciona. Los problemas hay que parcelarlos para poder ser abordados poquito a poco. Y entonces ahí tú detectarás si es un problema de procedimiento, si es un problema de comunicación con la persona, si es un problema del equipo, de las funciones que está ejerciendo cada persona dentro del equipo. Pues todas las variables que tengas, ¿no? Y eso hay que, pues, asumiendo que hay un problema, a por todas. Venga, ahora me voy a sentar y voy a verlo. A veces, pues no está mal pedir ayuda. Oye, a una persona profesional, ayúdame. Entonces esa persona lo primero que te va a hacer, si es un coach o es un mentor, te va a hacer muchas preguntas. ¿En qué momento lo has notado? ¿Con qué personas lo has notado? ¿De qué manera? Tus propias respuestas te van a ir llevando ahí. Entonces, sobre todo, no esquivar los problemas, porque entonces se enquistan. En hilo a eso te quería comentar, porque hay veces que tanto en la empresa como en nuestra vida personal tenemos que afrontar una conversación difícil y la vamos evitando. Y eso lo único que hace es que cada vez se enquiste más. ¿Cómo podemos afrontar con más tranquilidad, con más sosiego, desde un punto de vista más equilibrado, esa conversación que nos incomoda? Fíjate, la evitación es una de las 3 posibles respuestas que tiene el cerebro a una amenaza. Una es la lucha, o sea, si tú crees que algo es una amenaza, tu cuerpo y tu cerebro te prepara para luchar, lo que se transforma en comunicación, en una discusión, en un lenguaje agresivo, ¿no? La segunda es la huida. Es decir, si históricamente había un depredador, pues una de las maneras de evitar esa amenaza es salir corriendo. En términos de comunicación y de relaciones, se evita. Lo que haces es evitar precisamente una conversación incómoda, intentas no abordar un tema determinado con determinadas personas o en determinadas situaciones, lo evitas y como tú bien dices, se enquista. Y la tercera, por no dejarme ninguna, es que te paralizas. Es decir, como los conejos en las carreteras, que les enchufa la luz y se quedan bloqueados de pánico. Entonces, te puede pasar que en una conversación que a ti te da mucho miedo afrontarla, pues te quedes bloqueado y digas luego, si es que no respondí, no supe decir, no me supe expresar, ¿no? Son las 3. Entonces, la que tú dices de evitación, pues primero, como en el problema, darte cuenta qué es lo que te hace evitar esa conversación. Probablemente sea, pues a lo mejor la reacción de esa persona. Pero ¿qué ocurre? Que tú estás anticipando ya lo que crees que va a pasar. Es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Muchas veces evitamos porque anticipamos. Entonces, vale, vamos a anticipar. Porque decir no anticipes es difícil. Vamos a anticipar. Esa persona pues me va a decir que no quiere coger esa tarea, que no quiere trabajar con esta otra persona, que no quiere mudarse de casa porque es mi pareja, que no quiere ir de vacaciones a este sitio. Bueno, pues lo primero es escuchar. Es decir, armarte de valor y decir, me voy a sentar, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que se enfade, ¿no? Que me conteste como siempre, también puede ser que esa persona evite, pero nosotros tenemos que, si queremos solucionar ese problema, vamos a sentarnos con esa persona y vamos a escuchar qué otras vías podría tener ese problema, ¿no? Yo evito esta conversación porque, claro, imagínate, si tienes que despedir a alguien, imagínate, en un trabajo, pues lo puedes evitar porque lo que te da miedo es la reacción de esa persona, que le vas a hacer daño, que te puede, no sé, venir con un poco de chantaje emocional, de que, lógicamente, eso es duro, ¿no? Y ahí lo que tú tienes que trabajar es tu decisión, ¿no? En base a qué la estoy tomando y si la tomo, pues para adelante. Y si no, pues a lo mejor encontrar vías con esa persona para ver si hay alguna posibilidad
de que algo cambie para no tener que hacerlo. Es otra opción, ¿no? Igual que hablamos con el cepillo de dientes, pues aquí igual. Voy a ver qué otras soluciones me da esta persona. Porque a lo mejor lo que me estoy evitando es decirle lo que quiero porque quiero que lo haga como yo digo. Pero, ¿y si hay otras posibilidades? Pues fíjate qué campo abre eso, para que que encontréis una solución y que la próxima vez que tengáis que hablar sobre un tema ya no esté enquistado, sino que, oye, igual que hicimos la otra vez que encontramos una solución, pues vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Muchas veces leemos un libro o escuchamos un podcast que nos parece interesante, pero luego con el paso del tiempo se nos olvida lo que hemos leído y lo que hemos escuchado. Y a mí me gustaría que de esta conversación, que me parece que está siendo muy interesante, se les quede algo grabado. Entonces, si solo pudieras enseñar una técnica de neurocomunicación, ¿cuál sería? La básica para mí sería aprende a escuchar tu cuerpo para aprender a definir y a identificar tus emociones. Lo primero. Básico. Pues esperamos que se hayan quedado con esa técnica. Vamos yendo poco a poco ya hacia el final de esta charla y aquí, después de estar yo lanzando preguntas de una forma constante, os doy la oportunidad de que me podáis hacer una pregunta vosotros a mí y que también podáis vengaros un poquito. Vale. Bueno, venganza ninguna, ha sido muy interesante. Pues fíjate, yo te preguntaría, Darío, ¿cuál consideras tú que es tu principal reto en comunicación que te gustaría trabajar para solucionar? Muchas cosas en Difícil, comunicación. Yo creo que muchas cosas. Yo creo que una de las partes complicadas es la velocidad, el ir imprimiendo la velocidad, la parada en el sitio correcto, la melodía de la voz. O sea, son muchas cosas que yo creo que las personas, porque muchas veces vemos al comunicador que a nosotros nos gusta, que para mí, por ejemplo, mi referente pues es Carlos Herrera, y tú lo ves y lo ves ahí que ahora lo sacan en el vídeo, ¿no? Y en el contenido vertical, lo ves con las gafitas y el micrófono delante y parece que no está haciendo nada, pero está siendo consciente en cada momento de lo que está comunicando y cómo lo está comunicando. En realidad es muy complicado. Uh-huh. Es muy complicado imprimir la melodía correcta, es muy complicado acelerar y frenar en los momentos adecuados. Entonces yo creo que son tantas cosas, a mí me parece un mundo. Ajá. Porque yo no me he dedicado a la comunicación toda la vida a nivel profesional. He tenido que comunicar desde joven porque me ha tocado ya, la primera vez que aparecí en un medio de comunicación pues tenía 21 o 22 años, era jovencito. Ajá. Entonces me ha tocado exponerme, pero no me he dedicado profesionalmente a esto. Y entonces para mí es un reto. Claro. Y yo creo, para mí sobre todo esas partes, la parte de darle esa melodía que conecte con las personas y que le enganche, y personas que las empiezas a escuchar y te quedas ahí conectado. Y la velocidad, porque tienes que tener una consciencia en todo lo que estás comunicando muy, muy bestia. Porque es de, ahora no solo tienes que pensar en lo que quieres comunicar, ni en qué palabra quieres subrayar de alguna forma, sino le meto velocidad, le freno, le bajo la velocidad. Claro. Complicado. Sí. Y para mí me parece un arte. Sí, es verdad. Es un arte. O sea, hay Claro. personas que le oyes hablar y dices, poco. Carlos Alsina, por ejemplo, lo escuchas también comunicar y ya no solo eso, sino que encima está haciendo comentarios jocosos de forma continuada, o sea, que tiene su propio cariz. O sea, yo para mí es muy complicado. Es muy complicado y nos parece mucho más sencillo de lo que es. Claro. En realidad no es tan fácil. No, Lo no que es pasa es que fácil. ahora estamos en una época en la que te ponen una cámara o un micro y ya pues se puede comunicar, Sí. pero no. Sí. Es verdad que hay muchas técnicas y se puede trabajar, se puede entrenar. Efectivamente hay personas que lo traen de serie y se les da fenomenal. También las tablas y los años También. pues da mucho, mucho bagaje, ¿no? Pero se puede entrenar. Y yo creo que un error muy común que pasa en la comunicación es ponerte un referente al que te gustaría imitar. Ahí sí que rompes completamente toda tu espontaneidad. Porque además puede ser que a una persona ese referente le encante y otra persona te escuche a ti y le guste más tú. Por lo que sea, porque le enganchas más con el tema, porque eres más guapo, porque le gusta lo que tratas y tu tono de voz también le gusta. Obviamente hay que practicar técnicas, porque si tienes una voz muy plana, estás todo el tiempo hablando en un tono muy, muy estable, pues la gente se duerme, ¿no? Entonces hay momentos en los que tienes que parar,
y darte cuenta cuando tu interlocutor está ya. Entonces tienes que hacer una pausa o poner una broma, pero tienes que hacerlo desde donde tú eres, porque si lo intentas hacer en base a otra persona va a salir algo rarísimo. Así que nada, yo te animo a que entrenes, que lo practiques sin dejar de ser tú, Darío, que comunicas bien y lo haces bien, así que adelante. Muchas gracias. Yo siempre digo que, sobre todo en la marca personal, la agencia de marketing, que es una de las empresas que tenemos, yo siempre les digo que tienen que ser ellos y que aunque tengan a alguien de referencia, tiene que pensar si realmente a ti te puede gustar algo, pero a lo mejor no te gusta hacer como lo que te gusta que hace esa persona. Exacto. A ver, yo pienso que al final, cuando te pones referentes muy altos, es como no lo vas a poder hacer como él, porque necesitarías hacer como mínimo su camino y tener las cualidades que tiene esa persona. Y entonces lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo y formarte, como bien has dicho. Exacto. Muchas gracias, Sonia. Ha sido una charla muy enriquecedora. Me ha cumplido las expectativas. Ya te dije que tenía muchas ganas de que pudiéramos tener esta charla. Yo creo que además has podido aportar mucho valor y espero que hayas disfrutado de la experiencia. Pues me ha encantado, Darío. Yo, agradecidísima de que hayas querido contar conmigo y me alegro que te haya gustado y espero que, pues que a la gente que nos ha escuchado le hayamos dejado ahí algunos pequeños tips para que se lleven con ellos. Seguro que sí. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.